Golpes en las paredes, puertas que se abren solas, objetos moviéndose sin explicación. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que muchos de esos casos ocurrieron frente a familias enteras, policías, periodistas e incluso científicos. Entonces la pregunta sigue viva. ¿Son espíritus o fenómenos que todavía no entendemos? Hola, hola, ¿qué más mi gente? Bienvenidos a Crónicas de 8 días después. Y hoy arrancamos oficialmente la segunda temporada. Pero esta vez nos vamos a meter en terrenos raros, misteriosos y bastante incómodos. Porque hoy vamos a hablar de algo que muchísima gente asegura haber vivido, pero que casi nadie logra explicar completamente esos sucesos. Y es a lo que llamamos los fenómenos paranormales. Y arrancamos con uno de los temas más inquietantes que son los llamados poltergeists. Y como siempre en este parche está conmigo el viejo Fred. ¿Cómo estás, parcero? ¿Qué más, mi gente? ¿Qué más, César? Todo bien, parcero. Y sí. Hoy sí nos metimos en un tema pesado, porque una cosa es ver películas de miedo, pero otra es muy distinta. Es cuando personas reales aseguran haber visto muebles moviéndose, golpes en las paredes, voces, objetos flotando, o cosas que desafían completamente la lógica y la física. Y lo más curioso es que algunos de esos casos fueron investigados seriamente. Viejo Fred, y hablando de sucesos paranormales, ¿a ti te ha pasado cosas extrañas? Por supuesto, viejo César, siempre le he contado a mi familia la misma historia tal cual, como, como si, o sea, a todos, le cuento lo mismo, no cambio nada en absoluto. Una vez que estaba yo en Cumaral Meta y llega un momento en que llegaba de la iglesia con mi abuela y el cielo se veía oscuro, ¿cierto? Entonces, yo, tratando de agilizar para llegar a la casa, le dije a mi abuela, deme las llaves para yo abrir la puerta y llegar, y pues entrar rápido para que no nos mojemos, ¿cierto? Yo llegué, me fui corriendo, llegué, intenté abrir la puerta, pero la puerta estaba como con un seguro, algo así. La puerta se abría con un telarañero de esos antiguos que eran de esos largos, no sé si te acuerdas, Bio César, y se abría con eso. Te logré, cuando estaba intentando abrir esa puerta, al fondo estaba una hamaca, una hamaca, ¿sí? Y en eso de que nosotros, pues antes de salir, dejamos todo cerrado con candado, pues todo estaba abierto, ¿cierto? A diferencia de la entrada principal. Cuando yo veo que la hamaca empieza a moverse, cuando empieza a moverse, yo veo que yo siento que alguien está ahí, entonces yo llamo a esa persona. Venga, ábranme. Necesito que me abran, que vengo con mi abuela y nos vamos a mojar. Nada, en absoluto. Llega un momento en que de tanto insistir en que me abran, se para esa persona. Pero no se para de frente, se para de espaldas. Y se para no, se queda sentado en la hamaca de espaldas. ¿Sí? Nunca se le ve la cara. En ese momento se sigue meciendo la hamaca. Y yo sigo diciéndole a esa persona, ábreme, era un primo, ábreme, primo, por favor, necesito entrar a la casa. Y nada. No me escuchaba, no volteaba a mirar, simplemente se meciaba. Entonces, ¿yo qué hice? Logré entrar, ¿sí? Abrí la puerta, logré entrar. Cuando logré entrar y quedar como prácticamente al frente de él se paró y empezó a caminar hacia una habitación. Esa habitación le llamamos San Alejo,
porque es una habitación donde se guardan los chécheres y bueno, ¿cierto? Se fue caminando hacia allá. Y cuando menos pensé, yo le dije, primo, pero ¿por qué no me contesta? Tal? Se esfumó, así, se desapareció, como si nada. Entonces, ese tipo cuando, bueno, cuando yo empecé a buscarlo, pues yo era un peladito, póngale 8, no mentiras, por unos 8, unos 9, 10 años. Yo era preguntando, pero ¿dónde está? Mi abuela llegó y me preguntó, ¿y usted qué está haciendo? A lo que yo le contesto, no, es que estoy buscando a mi primo. ¿Cuál primo? No, tal primo. No, pero es que él no está aquí, él está por allá trabajando en otra ciudad, en otro pueblo. Y yo, pero ¿cómo así si yo lo acabo de ver? Quedé muy asombrado y nunca se me borra ese recuerdo, jamás. Y fue algo demasiado, demasiado, demasiado em, vibrante, demasiado fuerte para mí. Nunca, y siempre cuento o sea, lo mismo, porque nunca le añado ni le quito, tal cual como pasó. ¿Cómo viste eso, viejo César? Bueno, es algo misterioso. Tuviste un contacto de primera mano con una entidad paranormal, ¿sí? Porque tipo de Ujú. entidades pues no se manifiestan así como así. De pronto, usted por lo que todavía era un niño, pues tenía mala susceptibilidad de que se le apareciera eso. Lo curioso es, uno, que usted no sintió miedo, ¿no? Y lo otro es Ajá, que exacto. esa entidad pues tampoco como lo perjudicó o lo asustó, ¿no? Porque No, 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 para nada. hay casos en donde hay personas que se les presenta esas manifestaciones y quedan privados o les pasa algo, pero en el caso tuyo no. Ujú, exacto. Y bueno, para que la gente entienda, entienda lo que es el poltergeist o poltergeist, no sé. Yo creo que viene del alemán, sí. Viene de la palabra alemán. Se lee poltergeist. Polter significa hacer ruido o golpear, ¿sí? Geist significa espíritu, o sea, espíritu ruidoso. Y normalmente se usa para describir fenómenos donde ocurren cosas físicas extrañas, golpes, pasos, objetos moviéndose, tal cual como la hamaca, ¿sí? Que estaba quieta y de un momento a otro empezó a moverse, puertas abriéndose, aparatos fallando, muebles desplazándose, ¿ya? Y aquí viene algo importante, vio César. Muchos investigadores dicen que los poltergeist no funcionan como los típicos fantasmas, porque muchas veces parecen estar conectadas a personas vivas. O sea, no necesariamente una casa embrujada, sino algo relacionado con la energía de alguien. Ya que tú hace un rato mencionaste sobre pasos y golpes, yo hace mucho tiempo también tuve varias vivencias paranormales. Por allá, por el 2001, cuando vivíamos en fincas, por los lados de donde es Pompeya, más que todo en Palmeras, que es una vereda, viví en una finca en donde esa finca tenía como 5 piezas. Sí, Y en la última pieza, pues ahí dormía mi abuela. Sucede y pasa que todas las noches usted escuchaba roncar a alguien. Nosotros en un principio, bueno, mis papás, estaba pequeño, pero sí me acuerdo mucho de escuchar a alguien roncar. Y creíamos que era mi abuela que estaba roncando, que era la que roncaba. Pues cosa de la cual pues no era común en ella, ¿no? Y así pasaban las noches, weón, y lo mismo, a la misma hora. Al tiempo supimos que era que había muerto una persona en ese cuarto, había muerto del corazón.
Entonces nosotros, en pocas palabras, echándole la culpa a mi abuela de que era la que estaba durmiendo. En esa misma finca, weón, también pasaba algo curioso que después de medianoche, o sea, era como la misma hora que eso sucedía, lo de los ronquidos, se escuchaban pasos de una persona viva, usted escuchaba, entraba desde la puerta principal y cruzaba o sea, la casa, la finca, ¿sí? Y usted escuchaba los pasos, ¿sí? Pero eran los pasos de alguien que llevaba unas botas puestas. Y también nos enteramos que era que habían asesinado a una persona en los alrededores de esa finca, porque la finca tenía como un lago, como una laguna, y lo habían encontrado ahí muerto. Sí, eso uno. Sí. Y también por esa misma área en otra finca tuvimos un encuentro paranormal con ovnis de frente, que eso ya es tema para otro programa sobre ovnis. Uy, estaría genial. Sí, sí, sería chimba también sobre ovnis, casos ovnis. Y otro suceso que me pasó hace más o menos 13 años, cuando todavía estaba estudiando, yo llegué acá a la casa, mi mamá pues todavía no había llegado. Si usted pasa que yo estaba acá, normal, llegué, quité la maleta y todo, y yo me senté acá, normal. Cuando de, de pronto pasó alguien, o sea, por el patio, yo vi pasar a alguien, pero totalmente de blanco, y pasó hacia el baño. Y pues yo lo alcancé a mirar, y yo, ver, ¿eso qué fue? Pues a mí no me dio miedo ni nada. Y dije, no, eso fue que fue de pronto algún reflejo o algo. Cuando volvió a pasar otra vez, pero ya fue del baño hacia el otro lado. Ahí sí ya me dio, fue vaina, pues no miedo, vaina porque uno nunca sabe, de pronto alguien se haya metido, ¿no? Sí. Y yo me paré, prendí la luz del patio y no había nadie, güey. Uy, güey. Esas han sido las cosas extrañas que me ha pasado. Y ahí es donde todo este tema se pone raro, ¿no? Porque muchos casos ocurren cerca de jóvenes, de personas bajo estrés, ¿sí? O familias viviendo situaciones emocionales fuertes. Y eso abrió una pregunta gigante. ¿Estamos frente a entidades o estamos frente a entidades o frente a fenómenos psicológicos y energéticos que todavía no entendemos? ¿Sí? Tal cual como lo que usted dice, pasó una persona y como de blanco, cuando menos pensó, no, nada. Entonces, eh, eso es fenómeno psicológico o energético, ¿o qué? Entonces, ¿sí me entiende? Pues no necesariamente puede ser una casa embrujada, ¿no? Sino como tú lo habías mencionado, puede ser las energías de personas que vivieron. Y usted sabe que se habla mucho que cuando una persona se muere, pues deja las energías o lo que comúnmente llamamos queda en pena, queda penando, ¿sí? Ujú. Actualmente, en la parte de la ciencia, ¿sí? No hay pruebas como tal de que los poltergeists, digamos, tengan que ver a lo que yo he pensado, llegado a la conclusión de anomalías temporales o dimensionales, ¿sí? ¿Por Sí. qué? Porque son cosas que aún la humanidad no comprende, no entendemos completamente esos fenómenos relacionados, sí, con la conciencia y con la percepción de algunos aspectos profundos de la física. Pero hay hipótesis de que se puede plantear, se puede decir que sean dimensiones desconocidas, sí, que pertenezcan a algún terreno de la especulación teórica, sí, que a la evidencia científica, ¿no? Entonces, Ujú. como tal, en la parte científica, teórica, no, teórica no, científica, que es la que estudia todo eso, no hay como tal todavía pruebas. Sí, Sí, claro, y existe una teoría bastante interesante dentro de la parapsicología, ¿no? Y es la idea de que algunas personas podrían liberar energía inconsciente bajo estrés extremo.
como una especie de telequinesis involuntaria. O sea, la mente afectando físicamente el entorno, mejor dicho. Bueno, aunque suene muy loco, lo más impresionante es que incluso hubo científicos intentando estudiar esos fenómenos muy seriamente. Sí, claro, porque es que el problema es que algunos casos tenían demasiados testigos y ahí es donde la explicación simple ya no alcanza tan fácil. Exacto. Lo curioso es que ahí entra casos reales de la vida que pasaron en el transcurso de décadas, ¿no? Que no tienen una explicación, son algo todavía un misterio. Y hay uno de los casos que es el caso Enfield Poltergeist de la década de los 70, más precisamente en 1977, ¿sí? Que fue uno de los casos más famosos de una familia que comenzó a reportar golpes, muebles moviéndose, voces, objetos lanzados. Y lo más impresionante es que hubo periodistas, policías que presenciaron estos fenómenos extraños. Sí, Ujú. y acá es el punto de partida para inspirarse en películas como el Claro, Conjuro como dos. El Conjuro 2, claro, pero hasta hoy sigue el debate, fraude parcial, sugestión colectiva o un fenómeno real mezclado con exageraciones. Bueno, usted sabe que hay películas que son basadas en hechos reales, son basadas, tienen un porcentaje de la realidad, ¿no? Y pues, sí, puede haber que la película eh, altere un poco más los casos reales, los sucesos reales, para generar más impacto en la audiencia, ¿no? Ujú. Tenemos otro Sí, caso que es claro. el caso Rosenheim en Alemania, que este caso fue brutal porque involucró ingenieros y físicos, imagínense gente preparada, en una oficina de Alemania, en donde empezaban a ver cosas muy extrañas, luces explotando, teléfonos llamando solos, cuadros girando, aparatos eléctricos fallando. Y es ahí donde yo comenté, ¿serán casos de anomalías temporales? Y ¿Ves? aquí lo interesante, eso es interesante, pero aquí es interesante, lo interesante es que parte de esos fenómenos quedaron registrados técnicamente, ¿sí? Eso hizo que incluso científicos se involucraran. Sí, pues yo digo que la ciencia está como más acorde como al estudio de lo que en la parte paranormal o en la parapsicología llaman la dimensión terrenal, que es esto donde estamos viviendo. La ciencia más que todo se aplica en esto. Ya en casos, hablando ya de dimensiones alternas, dimensiones en otro aspecto, ya aplicaría otro estudio, ¿sí? Por eso es que, digamos, todavía no hay una base científica que digan, bueno, esto pasó así, así y eso conlleva esto, no, o como tal, no. Entonces aquí entra otra de las cosas. ¿Es el miedo un factor de la mente humana? Sí, porque es algo importante. La Ujú. mente humana bajo miedo puede interpretar muchas cosas como paranormales. Sí, sí, claro, normales como paranormales. Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Claro, cuando una persona entra en paranoia o estrés, el cerebro completa vacíos, exagera estímulos y puede generar sugestión colectiva. Por eso muchos investigadores dicen que algunos casos podrían ser mezcla de fenómenos reales con miedo, ansiedad y percepción alterada. El verdadero misterio no siempre sería el fantasma, sino cómo funciona nuestra mente frente al miedo. Claro, y tal vez ahí está lo más inquietante de todo, ¿no? No saber si el fenómeno está afuera o dentro de nosotros. Porque mientras más avanzamos en tecnología,
más descubrimos que todavía entendemos muy poco de la conciencia, de la mente, de la percepción humana, ¿no? Claro, y entonces la pregunta no es solo ¿existen los poltergeist? La pregunta real sería, ¿qué cosas todavía no comprendemos completamente? Exacto. Porque a veces el verdadero misterio no está en la oscuridad de la casa, sino en la oscuridad de la mente humana. Así es, viejo César. Y Bueno, mi este gente, fue el capítulo de hoy, mi gente y viejo César, de Crónicas de 8 días después. Espero que les haya gustado y que nos den el visto bueno, se suscriban y bueno, también pueden opinar qué les parece, qué les pareció y sí, bueno, y así también sus es. experiencias, ¿no? Sus Sí, experiencias, que nos comenten qué cuéntenos. experiencias Ujú, paranormales han tenido. Y exacto. nada, pues mi Nosotros los gente, muchas gracias leemos, por escucharnos. Al viejo Fred, nos vemos para el próximo viejo César. capítulo, Nos vemos próximo capítulo o en episodio. Crónicas de 8 días después. Vemos, vemos mi gente, nos vemos, viejo Fred. Listo, viejo César. Bueno, mi gente.